¿Cuántos saben que Dios es bueno? Su palabra dice: Dios es bueno, bueno, y para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Yo he orado mucho al Señor para pedirle que Él traiga una revelación, porque estamos terminando ya sobre la palabra de Santiago capítulo 5 versículo 16. La palabra del Señor dice: la oración, confesad vuestras ofensas unos a otros y orar uno por otros para que seáis sanados. ¿Escuchó bien? Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice: y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Pero cuándo puede mucho? Cuando primeramente arreglemos nuestras ofensas, nuestras diferencias. Ahí empieza la sanidad del corazón. Ahí empieza la oración eficaz, cuando empezamos a arreglar relaciones interpersonales con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Ahí empieza la sanidad, para que mi oración empiece también a tomar poder y autoridad. Yo no puedo tener poder y autoridad cuando hay estas cosas que están produciendo dentro de nuestro corazón una separación delante de Dios. La palabra del Señor dice: para que vuestras ofensas sean limpias. Debo confesar mi ofensa. ¿Y qué es una ofensa? Algo que hace sentir dolor en el corazón de tu hermano, de tu esposo, de tu esposa. Algo que daña, que marca el corazón interno. Eso es una ofensa. Algo que va en contra de tus principios, de tu amor. Cuando te ofenden, cuando dañan tu corazón. Santiago sabe lo que está diciendo. Mientras estén estos sentimientos de amargura, mi oración no puede tener efecto. Su oración no puede tener poder, no puede ser eficaz. Y la otra cosa que dice Santiago: y entonces debemos orar los unos por los otros. La orden es orar los unos por los otros. Porque hay un propósito de orar usted por su hermano, por su hermana, por sus hijos, por su familia. Hay un propósito. ¿Sabe para qué? Para que seamos sanados. Y no está hablando de una enfermedad, no está hablando de algo físico, está hablando del corazón. Para que seamos sanados, para que mi oración sea expedita. Entonces yo voy a poder orar por mi hermano o mi hermana. Entonces mi corazón, ¿por qué primero ha sido sanado de ofensa? Yo he restaurado mis ofensas, he hablado con aquel que ofendí. Entonces mi oración no va a tener estorbo. Y entonces voy a ser sanados. Y vamos a ser sanados. Vamos a tener unas relaciones interpersonales. Relaciones que van a hacer que mi oración llegue al cielo. Y la última cosa dice: y la oración eficaz entonces se torna una oración eficaz. Dice: entonces me va a hacer que mi oración eficaz de un justo, de un convertido, dice la Escritura, entonces puede mucho. ¿Entendió? Entonces, el domingo pasado traté 2 puntos y hoy me quedan 2 y se lo voy a leer. La primera característica que vimos la vez pasada fue: la oración eficaz es una oración que agrada a Dios, que se encuentra en Hebreos capítulo 11, 6. Ese es el primer punto que vimos, la característica de la oración que agrada a Dios. Y la segunda característica fue: la oración eficaz es orar sin dudar, porque la duda produce incredulidad y la incredulidad es pecado, y el pecado es una ofensa a Dios, porque uno le está diciendo que lo que Dios dice, cuando yo oro y no le creo a su palabra, ofendo a Dios, daño. Escuche bien: apago el espíritu y más encima lo entristezco cuando no creo a Dios. Esas 2 características vimos el domingo pasado. Pero hoy yo quiero hablar de otra característica. Son 4 que vamos a tratar hoy día. 2. Y vamos a hablar en Primera de Juan. Busque ahí en su Biblia, Primera de Juan capítulo 5.
1 Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Y dice, vamos a ver la oración eficaz conforme de la voluntad de Dios, o conforme a la voluntad de Dios, la oración. La palabra del Señor dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Le leo bien. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. El verso 15 dice: y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Juan está hablando de la voluntad absoluta de Dios y nos deja un rango de oración donde las cosas son posibles dentro de la voluntad de Dios. Y pensando en la voluntad de Dios, ¿sabe? Hay mucha importancia de que mucha gente cristiana se enoja con Dios y dice: ¿por qué Dios no contesta mi oración? Pero si he orado tanto tiempo, parece que Dios se olvidó de mí. Parece que Dios no sabe lo que me pasa. Si yo he orado tanto y Dios no me contesta. Y uno se pregunta: ¿por qué Dios no contesta mi oración? Si la Biblia dice que Dios va a contestar la oración, sí, pero de acuerdo a su voluntad. Esa es la diferencia que hace de la oración eficaz, cuando yo me meto en el centro de la voluntad de Dios y oro a Dios, pero cuando dentro del centro de la voluntad de Dios. Pero cuando yo oro fuera de la voluntad de Dios, Dios no contesta: oh Señor, dame un esposo, voy al mundo, busco un esposo y me quiero casar. Dios no le va a contestar, porque la Biblia dice que entre la luz y la tiniebla no hay compañerismo. ¿Entendió? Dios nunca va a contestar algo que va en contra de su palabra. Es que se convierta, Señor, amén, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que dice Pablo, dice: busque entre los hermanos una esposa o un esposo que sea cristiano. Hay ocasiones muy puntuales que ha sido diferente. Ese es misterio de Dios. Dios mira el corazón. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Cuando yo oro: Señor, pero a veces no hay voluntad de Dios dentro de la iglesia. ¿Sabía usted? Porque Dios tiene otros propósitos. Misterio de Dios. Pero en esta mañana yo quiero hablarles sobre la voluntad de Dios. Y Juan entiende muy bien cuál es el centro de la voluntad de Dios. Cuando uno está fuera del centro de la voluntad de Dios, ya las cosas no funcionan como yo quiero. Hay muchos, a veces le puse un ejemplo nomás, pero hay otros más. ¿Me entiende? Entonces yo quiero invitarle que usted se quede ahí en ese pasaje, capítulo 5 de 1 de Juan, versículo 14, y vamos a ver un poquito sobre la voluntad de Dios. Esto verdaderamente es algo muy importante que nosotros debemos entender. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y vamos a ir, mire, yo quiero decirle que todo lo que está en la Biblia es la voluntad de Dios. ¿Sabía usted? Desde el Génesis al Apocalipsis, en la voluntad de Dios está escrita. Y lo que Dios hace como milagros que Dios solamente lo sabe en su soberanía, eso es Dios lo sabe porque Jesús lo dijo. Y los apóstoles escribieron también. Y muchas cosas se hicieron que no están escritas. Pero se hicieron, pero no están escritas. Y también son la voluntad de Dios. Vamos a comenzar en el Génesis. En el Génesis, cuando Abraham fue llamado por voluntad de Dios, y vamos a hablar de siempre la voluntad de Dios. Abraham fue llamado ¿por quién? ¿Por la voluntad de quién? De Dios. Por lo tanto, Dios le habló a Abraham y le dice: vete de tu parentela, de tu gente, de tu familia, vete a una tierra que te mostraré, deja tus ídolos. Y lo sacó de Ur de los Caldeos y lo saca a él, su familia Sara, y él se lleva, usted sabe, a Lot, su sobrino, y lleva a su papá Taré. Y eso no era la voluntad de Dios. Pero él fue emocional y dijo: bueno, si me llama Dios, saco a mi esposa Sara, no tenía hijo, y toma a su sobrino y lleva a su esposa y se van. Pero también se llevó a su papá.
¿Será la voluntad de Dios? No, Señor, porque Dios llamó a Abraham y a Sara. Pero Abraham dijo, me llevo a mi sobrino y me voy. Se fue contra la voluntad de Dios. Dios lo sacó, caminó por el desierto, porque Dios le iba a mostrar una tierra. Pero aún no se la mostró. Le dijo, vete tu parentela, deja tu parentela, vete de tu tierra y te mostraré una tierra. ¿Cuál era? Ninguna, porque todavía no se la mostró. ¿Sabe por qué no se la mostró? Porque Abraham no iba 100% en la voluntad de Dios, porque llevaba a un muchacho que Dios no estaba en el plan de Dios, que era Lot y su esposa, que era su padre Taré. Y el padre Taré era sacerdote de una secta de ídolos. Por lo tanto, Abraham tenía una mezcla de un ambiente bien raro. Entonces, cuando Abraham fue dejando, caminando, y el padre Taré tomó la dirección del viaje, escuche bien, el papá tomó la dirección del viaje y lo condujo a Abraham por la tierra que no era de Dios. Y lo llevó para allá cuando Dios dijo para allá. Pero como el papá le dijo que vamos para allá, Abraham se olvidó de la promesa y se fue para el lado de que su padre Taré quiso. Y detrás iba con Lot y su mujer, su sobrino. Tampoco era la voluntad de Dios. Cuando no es la voluntad de Dios, cuando usted tiene una palabra de Dios, usted sabe que tiene que caminar. Pero cuando usted empieza a agregarle cosas que no son la voluntad de Dios, usted empieza a tener problemas. El primer problema que tuvo Abraham fue que murió en el camino, su viejito, el papá, y lo tuvo que enterrar en el desierto. Y siguió con Lot. Y cuando iba, los primeros problemas que tuvo Abraham fue con los pastores de Lot. Los pastores de Abraham tuvieron problemas con los pastores de Lot. Y empezaron a haber conflictos familiares. Así que Lot empezó a acercar su tienda cada día. ¿A dónde? A Sodoma. Y Abraham llegó un momento que dijo, ¿sabes qué más? Dividámonos. Cuando tú vayas para el norte, yo voy para el sur. Cuando tú vayas para el sur, yo voy para el norte. Pero de ahora en adelante ya no vamos a ir juntos. Porque parece que Abraham se dio cuenta que estaba contra la voluntad de Dios. Dios le estaba hablando y Abraham estaba recibiendo, pero no recibía todo el mensaje. Dios va a bendecir un viaje, va a bendecir el viaje de Abraham cuando vaya en la voluntad de Dios. Y finalmente se cumplió lo que no era la voluntad de Dios. ¿Cuál era? Que Lot terminó siendo juez de Sodoma. A las puertas de Sodoma él juzgaba. Antiguamente se usaba eso de ser juez a las puertas de una ciudad. Y él alcanzó ese nivel. En una ciudad pagana llena de homosexualismo, lesbianismo, estaba todo el pecado. Y Lot estaba ahí. Y siempre Abraham le sacaba los problemas que tenía Lot. ¿Será la voluntad de Dios? No, Señor. Abraham tuvo que sufrir los problemas que tenía Lot y sufrir porque era su pariente y sufrir porque no era la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Lo que no es la voluntad de Dios no trae bendición. Si usted le sacan de un lugar y lo llevan a otro lugar, si usted camina con su familia, no meta más cosas que lo que es de Dios. Entonces, ¿cuándo es la voluntad de Dios? Mire, cuando Abraham terminó su viaje por el desierto, él se quedó en una carpa y le dijo a Dios, ¿sabe? Está ocurriendo problema en Sodoma. Yo te pido, si hay algún justo, perdónalo. Y dijo, no. Si hubieran 50, no, ni 30, 20, no, 10, tampoco. Y le dice, el único justo que hay es Lot. ¿Y sabe lo que tuvo que vivir Abraham? Por su falta de obediencia a la voluntad de Dios, vivió y se enteró que su sobrino sale de Sodoma, lo sacan de Sodoma y se va con su mujer se convierte en estatua de sal, perdió a su mujer y sigue el sobrino acercándose y se esconde en una cueva porque el ángel le sacó. Y al estar dentro de la cueva, ¿sabe lo que pasó? Sus hijas lo emborrachan y lo violan.
Y después que lo violan, sus hijas quedan embarazadas. ¿Qué se cometió? ¿Incesto? Su hija violan a su padre y finalmente su padre muere en una cueva. Y nace esa generación pagana. ¿Me entendió? Cuando uno no anda en la voluntad de Dios, cuando oramos equivocadamente y termina la familia de su sobrino, mejor lo hubiese dejado en Sodoma. ¿Me está entendiendo? Mejor lo hubiese dejado en Sodoma. Y después que pierde a su papá, su familia, que era Lot, Abraham queda como Dios le dijo que tenía que irse, solo. Y ahí entonces le dice cuál es su voluntad completa, absoluta. Serás padre de multitudes. Y le revela el plan completo. Andar, orar en la voluntad de Dios, tener una oración eficaz, es cuando yo estoy en el centro de la voluntad de Dios. Señor, concédeme esto, sí, pero siempre y cuando esté en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando usted ha orado a Dios y no hay respuesta, usted pregunta a Dios. Y cuando no hay respuesta, pregunta a Dios. Insiste, no insista más. Si no viene la respuesta de Dios en su tiempo, no ore más. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor está orando equivocadamente, porque no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es absoluta, no se equivoca. Cuando usted ore, ¿sabe? Yo me he encontrado con gente que dice, ojalá se muera mi esposo para quedar libre. O esposa dice, no, esta vieja que se muera. Y oran a Dios, Señor, ¿quién me mandó a casarme con esta? Que se muera, porque así quedo libre para casarme con otra. ¿Será la voluntad de Dios para qué se casó? Mi querido hermano y hermana, hay cristianos que cometen, Dios nunca va a contestar una oración así, que se muera, no, jamás se va a morir. Porque no es la voluntad de Dios. Dios ha venido a dar vida, no muerte. A menos que Dios quiera cortar a alguien por sus pecados. Pero el que toma a alguien tiene que ser responsable con lo que tomó. Dios no va a ir en contra de su propia voluntad. No, Señor, hay oraciones que son ofensa a Dios, que no son la voluntad de Dios. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos aprender a orar dentro de la voluntad de Dios. La primera característica que estamos leyendo, Juan dice que nuestra oración debe estar aquí, de acuerdo a su voluntad. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, en el último momento, Jesús estuvo orando y dice, Padre, pasa de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú, oh Padre, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Jesús nos dio ejemplo de que el Padre se haga la voluntad del Padre. ¿Sabe por qué mucha gente no tiene auto? Porque Dios no quiere. Es que Dios es un Dios que provee. Claro, muchos le cuentan el cuento de la prosperidad. No, Señor, cuando Dios no quiere, no quiere. Oh, Señor, tanto tiempo que te pido una casa. Claro, pero no es el tiempo. Porque si le dan una casa, usted se puede envanecer y se va del evangelio. ¿Sabe lo que dice Proverbio? No me des pobreza ni riqueza. No hay hacer cosas que siendo pobre hurte, mate y robe y defraude tu nombre. Y si me das riqueza, yo me hago rico y después digo, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Porque soy rico. Salmón dice bien claro, manténme del pan necesario cada día para que no defraude tu nombre. ¿Me entiende? Entonces nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios. Claro, Dios nos da de acuerdo a su voluntad, no a mi voluntad. Porque Dios no anda conforme mi voluntad, es al revés. Yo me acerco a la voluntad de Dios para vivir de acuerdo a lo que Él tiene para mí. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y el plan es perfecto. Su voluntad en usted y en mí. Dios tiene su voluntad en mí. ¿Sabe? Cuando Dios aplica su voluntad en usted, a veces nos sentimos incómodos porque no va de acuerdo a mi conocimiento y menos mis ojos, ni menos mis oídos. Yo no escucho. Pero Señor, pero si yo tanto tiempo que he orado, sí Señor, pero no es la voluntad de Dios. Señor, ¿por qué tú no me sanas?
¿Sabe por qué? Porque Dios le está probando, no es su voluntad todavía. Yo tuve 5 años enfermo de cálculos renales. El médico urólogo me dice: usted va a tener 2 canteras en su... Primero, en un riñón tiene cálculo, en el segundo tiene cálculo. Yo he votado 11 cálculos y usted sabe, lo siento, por toda la vida usted va a ser un dependiente de sus cálculos, sus remedios y todo el asunto. 5 años enfermo. Y un día orando al Señor en el bosque, en el cerro donde vivía en Talcahuano, clamando al Señor, orando: Señor, ¿cuándo me sanará? Y acudí a un pastor y acudí al otro pastor y fui que ungiera acá y que ungiera allá. Y mire, todo el mundo, profeta, y cuánto no anduve. Pero un día me levanté y me fui al bosque y me hundí en el barro, lloré, clamé y dije: Señor, ¿sabe? No quiero más que me unjan, no quiero ser sano, no quiero que más me unjan, porque creo que no es tu voluntad. Lo único que te pido, que mi fe no falle. Es lo único que te pido, que mi fe no falle. No quiero que me sanes. Y Dios me habló y me dijo: ¿sabes? Si tú no pasas esta prueba, no te podré dar algo mayor. Si quiero, te sano ahora, pero si no pasas esta prueba, no te podré dar algo mayor. Tenía 26 años. Dije: Señor, no importa que siga enfermo. A las horas después, cuando yo acepté mi condición, escuche, acepté después del llanto, del quebrantamiento, acepté mi condición. Dije: gracias, Señor, no te juzgo, doy gracias porque estoy enfermo y me duele y me molesta, pero gracias. Si no me sanes, no importa. Pero quiero decirte que te amo. Con toda mi fuerza te amo. A las 2 horas después, un pastor X me llevó al Señor a una casa. Y ese pastor X estaban adorando. Y me invitaron a una célula de casa. Y empecé a cantar, a adorar. Y el pastor me quedó mirando, me dice: ¿sabes? El Señor me dice que ore por ti. ¿Ok? Y cuando empezó a orar, me vinieron náusea, vomité en el baño de él, vomité y no vomitaba nada, pero eran puras vómitos, y me fui a mi casa. Cuando yo empecé a andar los días, sentía que no me dolía, y empecé a andar los meses, sentía que no me dolía nada, y empecé los meses, los años, y cuando estuve en Alemania dije: me voy a ver por una radiografía, me voy a ver los riñones. Y el médico me dijo: usted está sano, usted no tiene nada en sus riñones. Dios me sanó y llevo ya 20 y tantos, casi 30 años sano. Porque no es como yo quiero, es como tú, oh Dios, quieres. Es tu voluntad, Señor. Entonces Dios me probó, sí, Señor, Dios me probó a través de una enfermedad. Dios lo permitió, no es que Dios me enfermó, Dios lo permitió. ¿Y cuál es su voluntad? Que los enfermos sanen. ¿Pero cuándo? Cuando sea su tiempo. ¿Me entendió? Vamos a ir a Marcos capítulo 16 y vamos a ver un poquito lo que Jesús le dice a los discípulos. Marcos 16, que usted se lo conoce muy bien. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando usted ora a Dios, aférrese a su voluntad. Marcos 16, versículo 15, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Primeramente, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dígalo: predicar el evangelio a todo el mundo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted ora en su casa, usted no ore: Señor, por mi casa, por mis hijos y todo, y chao. No, usted ore por el otro. Usted, oremos por el que necesita a Jesús. Oremos por aquel que es perdido, aquel que está en la calle, aquel que está sufriendo, el alcohólico, la prostituta, el drogadicto, la gente necesitada. Dios se goza con esa oración, porque usted ya no ora por usted: Señor, por mí, Señor, por mí, Señor, por mí. No, usted: Señor, por el otro. Es que usted está salvo, el otro no está salvo. Usted está orando por su compañero, por su amigo. Usted está orando por el mundo que necesita a Jesús.
Usted está orando por aquel que va al trabajo. ¿No lo conoce? No importa que lo conozca. Pero usted ora, Señor, defiende a los que van al trabajo en la mañana. Señor, defiende a los que vuelven del trabajo en la madrugada, para que no los maten, para que el narcotráfico no los mate. Defiende a aquella mujer que está embarazada y va a dar a luz un bebé. Que la muerte no venga sobre ese bebé, sino que Dios lo sane, Dios los proteja. Defiende, Señor, a los matrimonios. Señor, trae fortaleza a los matrimonios para que no haya problemas intrafamiliar y se maten unos con otros. Defiéndelo, Señor. Defiende a los niños que están en el hogar. ¿Me entiende? Usted está orando por otro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Orar por el otro. Evangelismo nuevas, las buenas nuevas. Predicar el evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Cuando usted ora en esa forma, mire, créame que el Espíritu Santo va a empezar a obrar en usted y el fuego lo va a sentir poderosamente, porque ya no ora por usted, ora por el otro. El que ama su vida la perderá, pero el que la da por otro la salvará. Si usted la da por el Señor, la salvará. Orar por el otro, predicar el evangelio, preocuparse del otro. Si Dios sabe lo que tiene usted o no. La primera punto decía, Dios sabe las necesidades de cada uno de nosotros, las conoce. Y si las conoce, entonces usted va primero y ora por el otro. ¿Cuántos no convertidos están en su familia? ¿Cuánta gente están en su familia que no caminan con el Señor? ¿Cuántos se han apartado del Señor? Por lo tanto, la Escritura aquí me dice que la voluntad de Dios que le dejó Jesús a sus discípulos es predicar el evangelio a toda criatura. Si nos olvidamos del propósito de la voluntad de Dios y empezamos nosotros, Señor, bendice mi casa. Mire, ¿quiere que le diga una cosa? Un día me pidieron que por favor fuera a orar por una vaca. Pastor, ¿usted puede ungir una vaca? No, Señor, yo no unjo la vaca, ore usted. Yo unjo personas. Que usted ore por su vaca. A lo mejor hay más gente que necesita de Cristo. Yo debo orar por almas perdidas. Si la vaca va al infierno, ¿qué me importa a mí? La vaca es vaca. O el perro es perro. Yo puedo ver al Señor que bendiga toda mi casa, sí, pero no voy a estar orando exclusivamente por la vaca, la gallina, el gallo. No, Señor, Jesús nos mandó a ungir los enfermos. ¿Quiénes son? Personas con alma, espíritu, que necesitan y cuerpo. No está malo que usted ore por todo lo que está en su casa, pero no específicamente. No estar ungiendo la vaca, Señor, salva la vaca. No, Señor, nosotros tenemos que perder el objetivo de nuestra oración. Entonces la primera cosa que yo debo estar dentro de la voluntad de Dios es predicar el evangelio, orar por los perdidos. Cuando usted entra primero en esa oración y usted se presenta a toda hora delante del Señor y empieza a orar por la gente que necesita a Jesús, el corazón de Dios no soporta el amor y son derramados sobre su corazón. Vamos a la otra, por favor. Id por todo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Nosotros debemos preocuparnos que aquel que aceptó a Jesús, Señor, por favor, que se bautice, porque de otra manera va en la mitad, le falta la otra mitad. Tengo que disipularlo. Usted tiene que disipular. Usted tiene que hablar de Cristo, contarle los principios de Dios a la otra gente. Orar, Señor, que su corazón sea quebrantado delante de ti para que sea salvo y dé frutos. Que sean cristianos y cristianas llenas del Espíritu Santo. Señor, oro para que sean bautizados en el Espíritu Santo. ¿Me entiende? La oración siempre por otro, siempre por otro. Y usted va a decir, ¿y por mí? No se preocupe, Dios sabe lo que usted tiene. Siempre por otro, porque cuando usted ora por otro, Dios ora por usted y le bendice a usted. Porque es por otro, no es por usted. Cuando hay una oración egoísta fuera de la voluntad de Dios, por mí, por mi casa, por mi familia, por mi comida, gracias Señor. No, por otro. Si usted, Dios sabe lo que tiene usted, por otro. No es malo orar por su familia, pero principalmente no se le olvide orar por los otros. Y dice, el que fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y estas señales seguirán a los que creen en ¿quién? En mi nombre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere el Señor? ¿Cuál es su voluntad? Que seamos una iglesia que canten, adoren,
canten y nos vamos para la casa y no pasa nada. ¿Sabe? Mire, ¿quiere que le diga una cosa? Yo quiero ser un pastor que cuando usted venga aquí y tiene una enfermedad, orar por usted y sane. No quiero ser un pastor así de pura teología, pura intelecto y le lleno la cabeza, le formo un mensaje lindo y usted se va para la casa y no pasa nada. No, Señor, cuando usted venga aquí y está enfermo, dígame y yo lo unjo. La Biblia dice que los pastores unjan las ovejas. Entonces, ¿para qué? Para que sane. Y si no sana, oraré otro día, pero sanará. Siempre y cuando esté en la voluntad del Señor. Porque en una de esas puede sana. Pero yo tengo que orar por usted. Yo tengo que venir aquí preparado cada día, cada domingo, para que cuando usted venga aquí y usted tiene un problema, usted diga, no, yo voy donde mi pastor porque él unge a los enfermos. No sé si me entiende. Voy donde mi pastor porque sé que unge a los enfermos, y si tengo presión demoníaca, voy donde mi pastor, que él me libere. Y si alguien me maldijo, voy donde mi pastor, que rompa la maldición, porque para eso estamos los pastores. No estamos de bonito para darle un mensaje homilético, teológico. No estoy para eso, para entretenerlo no estoy. Yo estoy aquí para orar por usted. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que en esta iglesia se mueva el poder de Dios. No quiero una iglesia que camine en pura teoría. ¿Sabe? La teoría no sirve para nada. La Biblia tiene que hacerse carne en nosotros, que la gente sepa que en esta iglesia pasan cosas. ¿O no? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y en mi nombre echarán fuera demonios. Eso lo dice Dios, no lo digo yo. Esa es la voluntad de Dios, que echemos fuera ¿qué? Demonios. Oiga, una iglesia que no le saca nada a nadie, es una iglesia que camina en la pura carne. La voluntad de Dios, mi querido hermano, es creer lo que va a venir. Echar fuera demonios es voluntad de Dios. No hable de demonios. Mire, en una oportunidad estuve predicando en una iglesia en Heilbronn, en una iglesia grande. Me invitaron a hacer un testimonio y hablé sobre el poder de Dios, y el pastor estaba inquieto, movía las piernas y estaba totalmente inquieto. Había mucha gente y estaba hablando del poder de Dios. Yo decía, me va a sacar. Y seguía hablando del poder de Dios y estaban todos fascinados, y de repente sube el pastor y dice, ya basta. ¿Se puede bajar? Y yo sabía que me iba a echar abajo. ¿Sabe para qué? Para él enseñar su mensaje homilético que traía. ¿Sabe lo que dijo la gente? Se enojó y algunos se fueron. Dios quiere una iglesia que viva en el fuego del Espíritu Santo. ¿Escuchó bien? Dios quiere que se haga su voluntad aquí, no la mía. Su voluntad es, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si pusieren las manos sobre los enfermos, ¿qué dice? Sanarán. ¿Amén o no amén? Esa es una iglesia del Pentecostés. Esa es una iglesia que Dios ama, la que le cree. Esa es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que nosotros no pongamos la mano al enfermo, porque eso terminó en el tiempo de los apóstoles. No, Señor, todavía está vigente el Espíritu Santo. Dice, y el Espíritu Santo estará con vosotros cada día con vosotros hasta el fin de los tiempos, porque el Espíritu Santo le levantará de los muertos y le dará un cuerpo nuevo. Esa es la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo vaya con nosotros, esté en nosotros, y caminemos. ¿Sabe por qué? Si usted se cae, el Espíritu Santo le levanta. Si usted está triste, el Espíritu Santo le consuela. ¿Sabe? Porque Él es Dios. Él es Dios. Ay, que nosotros somos una iglesia que conserva los parámetros. ¿Qué me importa a mí los parámetros? Si yo no respeto la palabra, ¿qué me importa a mí los parámetros? Mire, yo quiero decirle algo a usted. Los fariseos dijeron de esta forma: ay, no se lavan las manos. Tus discípulos hemos visto que no se lavan las manos y comen con las manos sucias. Jesús le dijo: hipócritas, si los otros comen con las manos sucias, ustedes quebrantan la palabra, se aferran al lavamiento de jarro y de tradiciones que ni siquiera están en la Biblia, ni siquiera están en la ley.
Pero ustedes se aferran ahí lavando vasos y se dan todo el trabajo de lavarlo, todo para mostrar todo. Pero eso no está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es hacer su voluntad, estar en el centro. Cuando yo oro a Dios, tiene que estar de acuerdo a las palabras de Dios. Cuando usted viene con un enfermo, ¿cuál es la palabra de Dios? Señor, si no unjo está enfermo, se va a ir enfermo. Así de simple. Hoy traigo una endemoniado. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si Dios lo libera, que se vaya libre. Pero yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Usted también. Si usted no la hace, usted está equivocado en el reino. En el reino de Dios ocurren todas estas cosas, pero alguna persona que no quiere nada de esto está equivocado en el reino. El reino de Dios no consiste en palabra, consiste en poder. ¿Me escuchó? El reino de Dios consiste en poder, no en palabrerías. Por lo tanto, la voluntad de Dios, cuando nosotros entramos al aposento, al lugar, cuando oramos, tenemos que meternos en la oración que Dios ama. ¿Cuál es la oración que Dios ama? La voluntad de Dios. Que haga, Señor, lo que dijo Jesús. Padre, no quiero que pases esta copa como yo quiero, sino, Padre, que se haga, ¿qué? Tu voluntad. Entonces, cuando entramos a la presencia de Dios, Señor, permíteme que yo haga tu voluntad. ¿Dónde hay alguien que pueda predicarle? ¿Hay algún enfermo, Señor? Permíteme orar por ese enfermo. Permíteme ministrarlo. Esa es la voluntad de Dios. Permíteme hablarle a alguien de Cristo. Permíteme contarle cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es oír a Dios. Porque si usted no oye a Dios en su palabra o en el Espíritu, usted está equivocado. ¿Sabe? Cuando uno ya no escucha a Dios, cuando no hace caso a la palabra de Dios y ya se va por otro lado, usted sepa que nunca vamos a encontrarnos con Dios. Porque nos encontramos con Dios cuando usted empieza a reconciliar al hombre con Dios. Ese es el ministerio. Esa es la voluntad de Dios, reconciliar al hombre con Dios. Hay gente que dice, pero oro en la casa. Está bien que ore. No, que yo no voy a ir a la iglesia porque como yo oro en la casa. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es que yo oro en la casa. Eso está contra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice que nosotros somos un cuerpo, caminamos juntos, y la voluntad de Dios es ir a la iglesia. Esa es la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 3 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es una orden, congregarse es una orden, ir a la iglesia es una orden. Entonces su oración va a tener poder, va a estar en el centro de la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que no dejemos de congregarnos. Es que yo leo en la casa la Biblia, está bien, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted esté en comunión con sus hermanos. Esa es la voluntad. Y si usted se queda en la casa, usted no tiene la voluntad de Dios. Usted tiene la voluntad de la carne. Usted se quedó en la casa. ¿Sabe por qué? Se quedó en la casa para trabajar, para hacer cosas. ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios? Hacer cosas el domingo, el día de reposo, el día del Señor. ¿Sabe lo que dice el Señor? 6 días trabajarás y 1 descansarás. El día del Señor es del Señor. No es que el Señor me entiende. No, el Señor no le entiende. Porque si el Señor le entendiera, diría que lo que Él escribió está malo. Pero Dios no lo entiende, porque no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el domingo usted no trabaje, comparta con su familia, edifique sus hijos, edifique su matrimonio, no trabaje. ¿Me escuchó? No trabaje, porque trabajó de lunes a sábado. ¿Cómo va a seguir el domingo más encima? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que descanse, dele descanso a su templo, al espíritu, a su cuerpo. Si usted no le da descanso a su cuerpo, se va a morir antes de la voluntad de Dios también. El domingo es el día del Señor. Por lo tanto, Hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Venga a la iglesia, edifíquese, porque Dios también habla a través de su palabra. No es que en la casa sí, en la casa está bien, haga todo lo que quiera en la casa. Pero el día que le corresponde a Dios, venga a escuchar una palabra de Dios que le puede salvar su vida, le puede edificar. Es que Dios no es amigo suyo. Yo quiero decirles bien claro, Dios no es su amigo. Jesús dijo, Él es su Señor. Y Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso quiere decir que yo no me pertenezco, ni usted tampoco.
Así que nadie se puede venir al Señor a engrupirlo y decir, no, Señor, si tú me conoces. No, si le conoces, sí, claro. Pero sabe, no se meta con Dios. Cuando Saulo iba camino a Damasco, iba feliz de la vida, él perseguía a los cristianos, los mataba, los metía a la cárcel, los chicoteaba, todo. Y un día le dijo el Señor, ¿sabes? Estás contra mí. No es que estoy diciendo tu voluntad, sí, pero está fuera de mi voluntad. Porque tú persigues a mí. No, a ti no, a la iglesia, sí, pero ese soy yo. No me persiga porque te vas a destruir. ¿Me entendió cuál es la voluntad de Dios? Es hacer su voluntad en la palabra. No es que yo alabo a Dios, claro, pero usted está en contra de la palabra, usted está en contra de Dios. Porque con Dios nadie se juega. Cuando nosotros servimos a Dios, quiere decir que Dios es mi Señor. Cuando usted se convirtió al Señor, usted le está diciendo, Señor, yo soy tuyo. Yo soy tuya, Señor. Tú me mandas. Así que cuando usted va a orar, yo quiero decirle una cosa a usted. La Escritura, Mateo capítulo 21, versículo 22, dice de esta forma. Mateo 21, versículo 22. Dice de esta forma. Todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Pero ¿qué voy a recibir yo? Lo que está de acuerdo a su voluntad. ¿Usted está entendiendo lo que no es voluntad de Dios? Sí, yo creo que sí. Todo lo que no está de acuerdo a su voluntad, no lo voy a recibir. Usted no puede pedir a Dios que camine con usted cuando usted no camina con Él. Esa no es voluntad de Dios. El Señor camina conmigo, sí, pero si usted no camina con Él, Dios no camina con usted. Se lo digo así clarísimo. Si usted y yo no caminamos con Dios, Dios no camina con usted. Porque Dios no camina con rebeldes, los mira desde lejos. Y menos con desobedientes. Por lo tanto, cuando yo digo que Dios camina conmigo, significa que yo camino con Él. La Biblia dice bien claro que Enoc caminó con Dios y Dios caminó con él. ¿Y quién era Enoc? Un profeta. Caminó con Dios, y como caminó con Dios y Dios con él, Dios lo llevó sin ver muerte. Son bendecidos. Todos aquellos que oran a Dios dentro de su voluntad, Dios está con él. Pero si usted se sale fuera de la voluntad de Dios, créame, Dios no le va a contestar su oración. No le va a contestar. Por lo tanto, la Escritura dice bien claro, todo lo que pidieres a Dios, dice, creyendo lo recibiréis. Todo. Todo lo que pidieres en oración significa todo lo que pido debe estar de acuerdo, conforme a la voluntad de Dios. No conforme a mi voluntad ni sus planes. No es que yo tengo planes, Dios tiene que adaptarse. No se va a adaptar jamás a su plan. Dios es Dios. Yo soy carne. No, Señor. Mire, yo quiero ir a ver unos pasajes de la Escritura. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mateo capítulo 9. Busque ahí Mateo capítulo 9. Versículo 12. Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos. Por lo tanto, cada enfermo, y yo quiero decirle a qué enfermo se refiere, no solamente al enfermo físico, está hablando al que no tiene a Cristo, aquel que está enfermo no tiene esperanza. Jesús tiene una esperanza para todo aquel que no tiene a Jesús. Dios vino a los enfermos, a los que no tienen esperanza, que van al infierno y están enfermos espiritualmente. Así que esa es la voluntad de Dios, sí, salvar a los enfermos. Para eso vino Jesús. Y la segunda, yo quiero decirle que los sanos no necesitan médico, y los sanos son aquellos rebeldes religiosos que creen que se las saben todas, ya que a ellos no hay que enseñarle nada a los religiosos. Pero los enfermos como nosotros necesitamos de Dios, necesitamos que nos guíe el Espíritu Santo. Pues estamos enfermos, nosotros venimos al Señor porque estamos necesitados. O usted no viene porque tiene necesidad, o usted viene porque de repente hay que venir. No, yo vengo a la iglesia y estoy con el Señor porque fui un necesitado de Dios. 9:12. Mateo capítulo 9, versículo 12. Los sanos no necesitan, los sanos son aquellos que se creen como los fariseos. No, yo no necesito nada, es que yo soy yo me la sé toda. No, Señor. Nosotros estamos aquí porque somos los más necesitados de Dios. Si usted dice que no tiene necesidad, quiere decir que hace a Dios mentiroso. Todos tenemos necesidad. Amén. Todos tenemos necesidad.
Así que la Escritura nos dice bien claro que la necesidad hace que yo me acerque a Dios. No voy a seguir profundizando en la voluntad de Dios. Ahora vamos a ir al cuarto punto y último. Vamos a hablar sobre la última característica. La oración eficaz es una oración que se hace desde un corazón limpio, sin rencor ni resentimientos. Cuando usted va a Dios, mi querido hermano, y usted quiere que su oración tenga efecto, usted tiene que tener limpio su corazón y el mío también. ¿Y cómo yo limpio el corazón? Para que Dios me escuche. Mire, vamos a Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25. Dice la Escritura así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Sabe usted cuándo la oración pierde poder o eficacia en la vida de un cristiano? Cuando yo tengo algo contra mi hermano. ¿Sabe usted que tener algo contra su hermano no le va a dejar orar a Dios? Si yo tengo algo en mi casa, porque todo el mundo, Señor, perdónanos, perdónanos. Pero lo más difícil cuando usted va donde su hermano y dice, ¿sabe qué? Te herí, perdóname. Es lo más difícil, porque usted tiene que bajar el orgullo y humillarse y reconocer, me equivoqué. Y cuando uno se arrepiente, alcanza misericordia. Entonces, la Escritura dice bien claro que cuando yo estoy orando, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Oh Señor, perdóname de esto. Pero si yo tengo algo contra mi hermano, contra mi esposo, contra mis hijos, mi oración no va a ir más allá del techo. Porque la oración pierde eficacia cuando en mi corazón hay sentimientos de rechazo, de rencor, de enojo, de ira, de envidia, de celo, de contiendas. Mi oración baja el nivel a un nivel carnal que Dios no escucha. Si usted va a orar a Dios, y yo también, y nos encontramos orando, oh mi Dios, cuán grande eres tú, cuán poderoso eres tú, y usted siente que hay como un techo sobre usted invisible que no la deja pasar más arriba, usted revise su corazón. ¿Sabe por qué? Porque a veces estar enojado o tener algo contra su esposo le es impedimento de orar. O tener algo contra sus hijos, que hay, también es impedimento de orar. Cuando usted tiene algo contra sus hermanos de la iglesia, también es impedimento. Cuando usted tiene problemas en su corazón emocionales, que tiene amargura, no, así no lo perdono. ¿Qué se cree? A este lo voy a aguantar ahora, pero ya lo tengo marcado. A la otra que me haga, yo ya la tengo listo para darle. Cuando usted tiene ese pensamiento que le voy a dar, sí, que me haga la otra, porque se las voy a dar. Sí, estoy calladita, nomás estoy calladito, total, aquí soy yo nomás el que sé. Cuando usted se predispone a darle al otro, créame que su oración no va a llegar a ninguna parte, porque usted está listo para dar el zarpazo y meterle la espada del espíritu carnal. Porque no es del Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es reconciliación, es perdón. Pero cuando usted tiene algo contra su hermano, usted no usa la espada del Espíritu, usa la espada de la carne. Iras, contiendas, odio, rechazo. Y le quiere dar para que sufra. Para que vea cómo sufro yo. Cómo me duele a mí que sufra. Que le duela. Porque cuando le duele, entonces me siento bien y mi corazón se siente contento, ¿cierto, Señor? No, Señor, Dios no escucha. No le va a escuchar, porque no está dentro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es pacífica, es amable. Son los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5. Pasado para el 6, los que viven en el Espíritu anden también conforme al Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es lo que dice. Por lo tanto, los frutos del Espíritu es paciencia, benignidad, bondad y etcétera, que usted se sabe de memoria. Por lo tanto, Dios no contesta la oración vengativa.
me voy a enojar y cuando venga me voy a vengar y le voy a poner el plato, si quiere come, si no, no. Y si se la enfría no me interesa, no se la vuelvo a calentar. Total, él se lo buscó. Pero ¿qué piensa Dios cuando yo estoy en esa actitud de mi corazón? ¿Estaré en el Espíritu, Señor, para que escuchen mi oración? ¿Me estarás escuchando? No, Señor, no le escuchan. Porque se salió ya de la fuerza. Uno se sale de la voluntad de Dios para hacer ¿qué? Sus propósitos carnales. Usted tiene venganza, tiene odio, tiene ira, tiene enojo, tiene de todo. Ojalá usted lo saque de la casa. Total, que no le sea impedimento, no para el Señor, para usted. Que se elimine, que se muera, ¿qué me importa a mí? Mi querido hermano, cuando yo tengo ese corazón, mi oración no es escuchada. No, jamás. Por eso Jesús dice bien claro, cuando usted entre al aposento, cuando usted entra a orar, ¿qué es lo que dice? Cuando entramos al lugar de oración, cuando estés orando, perdona. Mire, perdonar es complicado. Si tenéis alguna cosa contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y también Jesús dice, para que nuestras oraciones, Santiago dice, no tengan estorbos. Eso quiere decir que estamos hablando de una vida espiritual. Mi querido hermano, hoy día estamos tratando la vida de un discípulo. 4 características, pero hay más. Pero esta es una vida de un discípulo. Yo no puedo ir al Señor así como, aquí llegué yo el herido. La herida, estoy herida. Señor, ¿sabe? Tú me conoces, mire cómo me han dado. ¿Y cuánto le ha dado usted al otro? Mi querido hermano, somos hombres. Y cuando nosotros los hombres actuamos en la carne, se olvida el amor. Y el amor se convierte en odio. Y el odio se convierte en venganza. Y la venganza se convierte en muerte. Y quiero que se muera. Capaz que me den otro. No, Señor, no le dan a ninguno. Por eso decía al principio, nosotros debemos saber pedir. Y debemos saber distinguir la voluntad de Dios. Cuando yo estoy orando debe ser una oración de acuerdo al Espíritu. El Espíritu dice intercede por nosotros. Pero cuando yo intercedo debo tener el corazón de Cristo. Señor, no se haga mi voluntad. Mira, Señor, cómo me han dado. Por eso Jesús dice que cuando usted ore y se acuerda que alguien le maldijo, bendígalo. Mire, nosotros tenemos un evangelio en la tierra que es de acuerdo al reino de Dios. Pero sabe, hay algunos que apernan al revés. Usted sabe que apernar es a la derecha, algunos apernan para el otro lado. Cuando Dios dice, bendice a aquel que te maldice, usted dice, no, sea maldito esto. Que nuestra boca no salgan maldiciones, sino bendiciones. Cuando yo oro a Dios, tengo que entender que estoy orando al Dios Santo de Israel. Debo tener cuidado con mi boca, lo que sale de mi boca. ¿Sabe por qué? Uno piensa que le hace mal al otro. No, mi querido hermano, mire, mientras el otro anda pasándolo bien, usted está dándole y métele cuchillo y quiere que le diga una cosa, usted se está hiriendo. Y yo también. Porque más mal nos hacen a nosotros de nuestro corazón que al otro que yo deseo el mal. El mal se lo hace uno, el cristiano, porque mi oración llega hasta ahí y no pasa. No pasa. Ni aunque más usted llore y usted se tira al suelo y usted se limpie la nariz a cada rato porque llora tanto. Si usted tiene algo con su hermano, Dios no le escucha. Así de simple. Y Dios no va a cambiar. Dice, yo no cambio. Hay que ir por el camino de Dios. Reconciliación para que mi oración tenga efecto y sea una oración eficaz. No, es que yo no le contesto. No, yo soy callado, no contesto nada. Si yo me quedo callado, pero el problema no es lo que contesta, el problema es lo que está en el corazón. Usted no contesta, pero tiene un odio tremendo adentro y lo piensa, pero no contesta. Entonces el otro no sabe, pero usted está mal, yo estoy mal. Si tengo ese corazón, Dios lo mira y dice, no, este está mal, este está en la carne. Porque el corazón debe estar limpio. Dice, ¿quién subirá al lugar santo? Salmista dice, ¿quién subirá al lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. ¿Y quién verá a Dios? ¿Quién verá a Dios? No, todos vamos a ver a Dios, sí, pero ¿quién verá a Dios? El que tiene un corazón puro. Puro. ¿Eso significa que yo debo pedir perdón?
y también debo perdonar. Eso quiere decir que yo debo bendecir a Dios y también debo bendecir a mi hermano y a todos los que me rodean. Es difícil, pero no imposible, porque ese es nuestro Dios. Para que mi oración y su oración no tengan estorbo, cambie el chip mundano y conviértanos en el verdadero reino de Dios dentro de nosotros. Y eso va creciendo. Si usted va cultivando la vida espiritual, usted va a ir cambiando. Y ya después usted va a aprender a bendecir. No importa ya, no importa. Dios sabe. Dios sabe. Y bendigo. Y ya no soy más la cenicienta. Ahora soy el discípulo de Cristo. Jesús quiere hombres y mujeres, discípulos, guerreros de Jesús, donde el diablo no tenga que venir a buscar. ¿Sabe usted? A veces dice, no, el diablo me golpeó. ¿Sabe por qué golpea el diablo? Yo le voy a decir, mire, Jesús dijo, y con esto estoy terminando. Jesús dijo bien claro, el príncipe de este mundo ha venido a este mundo, pero nada tiene en mí. ¿Escuchó? Aunque venga a este mundo, el diablo nada tiene en mí. Entonces, ¿qué es lo que hay en Jesús? Luz. ¿Sabe por qué muchos cristianos son golpeados? Y en mala forma a veces, porque cuando el diablo viene a buscar lo que es de él. ¿Y qué es lo que es de él? Tiniebla. ¿Y qué es lo que es la tiniebla? Pecado. ¿Y qué es lo que es pecado? Es todo lo que está en mi corazón. Pero si yo lo limpio, entonces puedo decir como Jesús, el príncipe de este mundo está en el mundo, pero nadie tiene en mí. No me tiene que sacar nada. ¿Por qué? Porque no le doy cauce, no le abro la puerta a mi corazón. Él no puede trabajar en mí, porque yo al que me odia lo bendigo, al que me maldice lo bendigo. Si yo pido perdón, también perdono, aprendo a perdonar. Si usted entra al aposento y ora a Dios y se acuerda que tiene algo contra su hermano, deje la ofrenda ahí y reconcíliese con su hermano, y entonces usted verá la gloria de Dios. Esa es la oración eficaz. Esa es la oración eficaz, cuando yo limpio mi corazón y puedo orar a Dios y Dios nada tiene que decirme. Si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Mayor es Dios. Esos eran los dos últimos puntos. Póngase de pie y yo le voy a invitar a orar al Señor. ¿Sabía usted que muchos cánceres, a mí me tocaba orar por personas, a veces con cerosa, con sida? Y yo quiero contarle este testimonio a usted. Hay personas que han sido enfermas de cáncer solamente por odiar. Hay personas que se han enfermado porque odian a muerte a cualquiera persona, sea familia, sea esposo, sea esposa, y por odiar el cáncer entró. Porque el diablo trabaja en el odio. Pero cuando han confesado su pecado y han pedido perdón a la persona que odian y le han ido a pedir perdón, ¿sabe? Su cáncer se va, es fácil sacarlo. Y uno lo unge y se va. ¿Sabe cuándo las enfermedades no salen? Y cuando uno puede incluso hacer pedazos las cuerdas vocales gritando, sana Señor, en el nombre de Jesús. Hay que averiguar por qué. Jesús preguntó bien claro, ¿cuánto tiempo? El primer versículo que usé el domingo pasado, ¿cuánto tiempo este joven está endemoniado? Bueno, dice, desde niño, lo tira a fuego, lo saca al fuego, lo tira al agua, lo tira. Y Jesús averiguó de qué se trataba. Cuando nosotros oramos por alguna gente, siempre pregunto, ¿por qué está enfermo? Porque uno tiene que saber por qué está enfermo, no puede llegar y poner las manos. Tiene que preguntar por qué está enfermo. En una de esas hizo algo, pecó, vio el horóscopo, vio el futuro, consultó una bruja, un hechicero, o quebrantó la palabra, pecó en cualquier pecado. Uno tiene que saber por qué orar. Primero, arrepentimiento. Segundo, liberación. Y tercero, sanidad. ¿Me entiende? Así que si usted, mi hermano querido, usted se va a orar y se acuerda, reconcíliese porque Cristo viene. Cristo viene. Cierre sus ojos, por favor.